Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy quiero compartir contigo, primero, una recomendación, que te mires una película que se llama El Cambio, y te voy a compartir mis aprendizajes, qué me llevo de la película y por qué te la recomiendo. Básicamente, la película es de Wayne Dyer. En la película sale un relato suyo de su vida. Este hombre pues es autor de muchísimos libros, es escritor, y uno de sus libros más famosos es bestseller total. Muchos de sus libros son bestseller. Este libro se llama Tus zonas erróneas. Este libro pues ha vendido muchos millones de copias, y la verdad que es un libro pues eso, muy famoso. Básicamente, ¿de qué va esta película? Esta película trata sobre el sentido de la vida. Wayne Dyer habla de cómo dar sentido a la vida, de cómo hablar, cómo tener propósito, o sea, cómo encontrar la vocación. Y se ve su relato, cuenta pues eso, cómo lo consiguió, cómo lo encontró él, cómo lo descubrió. Habla de valores, habla de muchas cosas que a mí me fascinan. Y se ve también, pues eso, la historia de muchas personas, de cómo logran ese cambio del que hablan. De cómo cómo logran darle sentido a su vida. O sea, el cambio es darle sentido a su vida. Y a mí me ha ayudado mucho, esta película la he visto muchas veces, pero la última me ha ayudado mucho a reflexionar sobre mi vida. Y he descubierto que yo también vi ese cambio en mí. O sea, hubo un momento que mi vida también tuve ese cambio. Y mi vida cambió y empecé a darle más sentido a mi vida. Y ahora desde entonces busco cómo darle más sentido a mi vida, cómo hacer que mi vida, pues eso, tenga más propósito. Básicamente, eso es como ahora mismo mi obsesión. Es uno de mis propósitos es ir descubriendo cada vez más mi propósito y cada vez darle más sentido a la vida y cada vez poder disfrutar más de la vida. Y básicamente, ¿cómo se produjo este cambio en mí, por ejemplo? ¿Y cuándo? Básicamente en 2014, te cuento mi historia de cuando lo he descubierto. En 2014 hubo un periodo de mi vida que había logrado todo lo que siempre había querido. Es decir, yo con 18 años pues me lancé a una aventura en busca de ganar dinero, en busca de realizarme profesionalmente, en busca de tener independencia, en busca de tener libertad. Es decir, yo tenía 18 años, no tenía ni un duro, consideraba pobre, y yo pues vivía con mis padres y yo quería pues eso, pues ser libre, básicamente, tener libertad, ganar mi propio dinero y eso. En 2014 pasó una cosa, que conseguí todo, después de mucho trabajo, después de 5 años de mucho trabajo, después de aprobar una posición, que yo entré en el Ejército del Aire, me lo curré, aprobé una posición, era funcionario, tenía un contrato hasta los 45 años, me lo curré bastante y tenía eso. Y en 2014 tenía, número uno, tenía dinero ahorrado, hacía mucho tiempo que ahorraba dinero, tenía una vida pues eso que era austero, entonces ahorré mucho dinero. Número 2, tenía un trabajo fijo hasta los 45 años, en aquel entonces tenía 25. Tenía un trabajo cómodo, era de 7 a 3. Y tenía lo que siempre había soñado. Pero me pasaba una cosa, me sentía vacío. Durante mucho tiempo me sentía vacío, no sabía qué hacer con mi vida. Yo pensaba, ostras, pero si lo tengo todo. O sea, ¿por qué me siento así? Y pasé una temporada así de larga, de que sufrí mucho. Me acuerdo que una temporada pues iba al trabajo, en el trabajo pues lo pasaba mal porque tenía jefes muy autoritarios y lo pasaba mal. Y luego llegaba a casa, llevaba reventado físicamente y psicológicamente, y me echaba una siesta de 3 a 8 y luego de 8 me levantaba y cenaba y me volvía a dormir, y así eran mis días. Y me hacía daño porque pensaba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy tirando mi vida. 25 años y esto es mi vida. Entonces me sentía muy mal. Y entonces empecé a buscar y buscaba cómo dejar de sufrir. Y realmente encontré formas de paliar ese sufrimiento pues con libros de desarrollo personal, con coaching, me apunté a un máster de coaching,
y personas que me ayudaron, coach que me ayudaron. Y por aquel periodo, entonces encontré un cambio. ¿Y cuándo encontré un cambio? Cuando descubrí cuáles eran mis valores de verdad. Y descubrí en aquel entonces que mi valor principal en aquel momento era vivir con pasión, con entusiasmo y divertirme. Esas 3 cosas eran súper importantes en mi vida. ¿Y qué pasaba? Que ese valor no se estaba cumpliendo en aquel momento en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía un trabajo que no me daba eso, me daba todo lo contrario. No era un trabajo apasionante, no era un trabajo divertido, no era un trabajo que me entusiasmaba. Y entonces se tuvo que producir un cambio, que es, pues Alberto, búscate cómo hacer esto, búscate cómo alinear tu vida con este valor. Y entonces a partir de ahí empecé pues mi búsqueda y empecé a emprender. Y empecé a crear un negocio para poder dejar el otro. ¿Por qué? ¿Por qué quería dejar el trabajo? Porque era un trabajo en el cual yo iba y el único sentido de por ir era pues ganar dinero. O sea, lo único que quería era ganar dinero. Y entonces descubrí que yo quería dedicarme a un trabajo en el cual poder divertirme, entusiasmarme, vivir con pasión y ganar dinero. Yo lo quería todo. No quería solo ir a un trabajo y vender mi tiempo por dinero y ya está. No. Yo quería darle más sentido a mi vida. Y eso lo descubrí en 2014, 2015. Bueno, en 2014 fue el inicio del cambio y luego fue un camino de 2014, 2015, 2016, 2017, donde siempre ha sido en búsqueda de estos valores. Siempre ha sido en búsqueda de alimentar estos valores. Y esto ha sido el descubrimiento, lo he aprendido en la película, ha sido como, ahora entiendo por qué sufrí tanto en aquel momento y ahora entiendo ahora entiendo mi obsesión de querer emprender y mi obsesión de querer dejar el otro trabajo y dedicarme a este. Ahora entiendo la obsesión y para mí ha sido revelador. Así que nada, que si quieres ver esta película, si quieres darle más sentido a tu vida, es posible que viendo esta película lo lograrás. Así que lograrás al menos de conocerte más y reflexionar más sobre tu vida. Así que nada, si te atreves, míratela. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao.